Bienvenidos a esta segunda entrevista de una serie que estaremos transmitiendo los martes a través de este sitio para dar a los participantes información y herramientas para el desarrollo de sus mensajes. Agradecemos mucho el tiempo que nos brinda María José Gómez del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, quien hablará del trato humano, una de las varias formas de violencia que se podría abordar en el concurso. Sabemos que uno de los elementos claves para la realización de mensajes de beneficio social exitosos es el estar bien informados sobre el tema, así que al concluir esta entrevista les invitamos a navegar nuestro sitio haciendo clic en el botón de información, tu mejor arma contra la violencia, donde van a encontrar diversos datos y links para ayudarles con la elaboración de sus mensajes. Y no se olviden que pueden descargar de manera gratuita el suite de desarrollo y diseño DreamSpark de Microsoft. Solo tienen que ir al sitio del concurso caracol.universia.net.mx y allá van a ver toda la información para registrarse y descargar el programa. Muchas gracias y mucha suerte. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me podrías dar tu nombre y el puesto que ocupas en la organización? Pues me llamo María José Gómez y soy la jefa del área de género, violencia y derechos humanos en el Fondo de Población acá en México. Muy bien. ¿Me podrías explicar un poco cuáles son los tipos de violencia que actualmente están presentes en el país y cuáles son con los que trabaja el organismo? Bueno, yo creo que los tipos de violencia son estructurales, ¿no? Que abarcan desde el nivel patrimonial hasta lo familiar, hasta la parte más emocional, que es uno de los temas que podemos conversar ahora. Es una violencia totalmente extendida y como estructura en cualquiera de las relaciones que se establecen, públicas o privadas en la sociedad. Muy bien. ¿Y me podrías mencionar alguna breve descripción de los problemas a los que se enfrenta el tema de la violencia, mencionando algunos datos duros, algunas cifras o estadísticas? Mira, nosotros estamos trabajando el tema de trata de personas y así ya te hago como un resumen en el que te contesto a varias cosas a la vez. Trata de personas y en concreto trata de personas con fines de explotación sexual. Ahí el problema es la falta de datos. Uno de los problemas principales, por eso no se puede visibilizar tanto la situación y el fenómeno, y tiene mucho que ver con que generalmente las víctimas están indocumentadas. Ese es el tipo de violencia que nosotros estamos trabajando, que persiste y que prevalece mucho más de lo que la gente se imagina y que tiene mucho que ver con el tema, uno, de noviazgo y dos, de jóvenes, de juventud, porque las mujeres, las niñas, las adolescentes mujeres y las mujeres jóvenes son las principales y las potenciales víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Aquí las relaciones en general, no solamente en el tema de trata, porque creemos que abarcan a todas las relaciones de la sociedad, el amor, poder y violencia van muy unidos y como fenómeno se compenetran bastante bien para este tipo de cuestiones, también para la trata de personas. El tema de las relaciones de noviazgo, que comienzan como una potencial relación de noviazgo y que terminan siendo una situación de trata, es una de las principales formas de captación. Y aclarar también que cuando se habla de violencia en el noviazgo, aquí hemos trabajado durante un tiempo, un programa bastante largo. La violencia en el noviazgo no detona por estar en una situación de noviazgo. Hay unos factores previos que la persona va viendo, que va interiorizando, que va validando, que se pueden manifestar en una violencia en el noviazgo, pero que responden a patrones que uno va adquiriendo a lo largo de su vida, sobre todo en los primeros 5 años más concretamente, y que son patrones más verticales que horizontales, son mucho más parentales en la educación de los padres a los niños y niñas y cómo comienzan a marcar estas diferencias y estas relaciones de poder que uno puede establecer, que nada más la violencia en el noviazgo lo que viene a hacer es manifestarlas, pero que el problema y la situación viene muchísimo antes, no es mucho más inicial. Ok, muy bien. Y en tu experiencia, estando en el Fondo de Población para las Naciones Unidas, ¿cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado para poder prevenir y luchar contra este tema de la violencia? El primero es la falta de datos. El ser un problema relativamente nuevo, oficialmente porque es un problema muy antiguo, pero hace apenas 4 años que se ha aprobado la ley para
prevenir y erradicar la trata de personas. Es muy difícil recabar información, estamos lográndolo poco a poco yendo por entidades federativas, pero es muy complejo por las propias características de las víctimas que carecen de documentación. Entonces ese es uno de nuestros principales problemas, tener una base estadística con la que decir, bueno, esta es la situación y entonces por dónde lo abordamos. Y el otro problema es la comprensión misma, la comprensión de que se trata de situaciones de trata de personas, que uno está siendo explotado y que uno en verdad sí tiene unos derechos que defender y tiene unos derechos que proteger, no que es una persona que además de ser víctima debe de esconderse y protegerse. Ese es otro de los retos. Las víctimas tienen que pasar por un proceso previo de aceptar que están siendo víctimas y lo que eso conlleva para poder pasar a un proceso de defensa de sus propios derechos, ¿no? Entonces, lo oculto del tema, lo tabú del tema, lo de en qué te convierte, porque tú eres una víctima que está siendo abusada sexualmente, pero cuando uno lo hace público, y sobre todo si es a nivel comunitario, de pronto eres una persona que puede ser interpretada como persona de baja moral o con un estigma por haber sido abusada. Entonces, en realidad, los datos para poder trabajar el tema de la exclusión, la marginación y la discriminación en las relaciones de poder, creemos que es básico en trata de personas, en violencia en el noviazgo, en violencia de padres a hijos, en violencia basada en género, comunitaria, sexual, patrimonial, lo mires por donde lo mires, ¿no? Tiene que ver con cómo el hombre significa, imagina que es el significado, cuál es el significado de ser mujer, y lo mismo desde las mujeres hacia los hombres, y de los padres y las madres hacia los niños y niñas. Cómo dejamos de ser objetos unos de los otros para pasar a ser sujetos independientes de los otros, ¿no? Que debemos garantizar la protección entre unos y otros. Y ese cambio es, bueno, pues es el reto y es la parte más complicada. El tema de la ley ya lo hemos logrado, pero es mucho más fácil cambiar la ley que cambiar el imaginario social. Muy bien. Y el Fondo de Población para las Naciones Unidas, ¿cómo contribuye para prevenir y para poder solucionar esta problemática? Mira, estamos trabajando desde un enfoque de derechos, lo que eso implica que es que hay unos pasos que deben de seguirse, y estamos desarrollando un modelo de intervención desde este enfoque de derechos. El primer paso, ya lo dimos, fue la revisión de la legislación para realizar la modificación y que fuera una ley que definitivamente se enfocara en la prevención y en la protección de los derechos de las víctimas, porque generalmente lo que se promueve y lo que se levanta es el delito, no el criminal, el seguimiento criminalístico, y lo que nos interesa, ¿verdad?, es que la víctima comience a manejarse y a comprenderse como una víctima que puede denunciar y que puede trabajar. Se modificó la ley y seguimos trabajando a nivel de incidencia para que se elaborara una comisión estatal. ¿Esto qué es? Los más altos mandos de decisión en cada una de las secretarías estatales se juntan conformando una comisión oficial que tiene unas atribuciones específicas, según sea su rango y su especialidad en la intervención. A esta comisión, que va a elaborar la política para un Estado, se la capacita en el tema de trata de personas desde atención, prevención, protocolos, crimen, delito, persecución, a todos los niveles. Y se trata de que sea una capacitación a un nivel alto, para que elaboren la política pública de calidad y que efectivamente sea integral y responda a la situación específica que se está viviendo, porque ahora definitivamente no está siendo así. Una de las cosas que estamos incorporando y que se hace interesante porque no hay otra experiencia similar es un diagnóstico específico sobre la situación de los pueblos indígenas en el tema de trata de personas, que no está visibilizado, y la situación pues en verdad encuentra ciertas peculiaridades por toda la arena que se abre, ¿no? Dentro de esta fragilidad y esta vulnerabilidad de derechos en general, pues también viene a entrar. Y otra de las cosas interesantes que estamos haciendo es incorporando la participación de las y los jóvenes. Nuestra apuesta en este modelo que estamos desarrollando es cómo participan las y los jóvenes que necesitan del Estado. No quiere decir que no todos lo necesiten, pero hay personas, no solo jóvenes, que necesitan más del Estado que otras, ¿no? La gente que puede desarrollarse y buscar su educación, su salud, etcétera, pues digamos no necesita tanto una presencia del Estado. Y quien participa políticamente generalmente no es la gente que está en situación de mayor desventaja. Entonces, ¿cómo incorporamos a la política a estos chicos y chicas que en verdad
necesitamos saber lo que piensan, porque sabemos que son las potenciales víctimas y cómo los incorporamos, no van a presentar su tesis al respecto, su tesis doctoral, o van a hacer su PowerPoint probablemente, porque se manejan en otro lenguaje diferente. En San Luis lo que estamos haciendo junto al Centro Cultural de España, el Instituto Potosino de la Juventud, el Consejo Estatal de Población y nosotros vamos a organizar un evento donde van a venir, grafiteros, así los mejores que ha habido en la historia, que están vivos, de diferentes países, que es gente ya mayor, grafiteros, gente que trabaja el arte urbano, etcétera. Va a venir y durante una semana va a dar un taller y una conferencia a estos chicos y chicas para que a través de las manifestaciones que ellos quieran utilizar, que van a ser las que ellos definan, planteen cuál es su postura respecto a la trata de personas, Uno, que tomen la conciencia de cuál es la situación, cuál es el papel que les toca, porque tienen una responsabilidad también que asumir, y qué es lo que piensan y cuáles son sus propuestas, a través del lenguaje que ellos manejen, y si es el graffiti será perfecto, y si ellos van a elegir cuál. Estas manifestaciones se van a documentar, y el día que sea el evento público, donde van a participar todos estos artistas, esta gente reconocida y demás, con estos chicos y chicas que ya van a estar seguramente mucho más motivados y con muchas ganas de intervenir y conociendo el problema, se presentará con un documento que sea su posicionamiento frente a la trata de personas. Y este documento, el Instituto Potosino de la Juventud, como parte de esta comisión que elabora la política pública, lo va a incorporar. Esa va a ser la forma en la que los chicos y chicas participen y se incorpore su participación protagónica en la política pública. Es decir, qué pensamos y cuáles son nuestras propuestas desde donde nosotros podemos participar y desde donde nosotros podemos verlo.